A veces la vida nos desploma sin previo aviso. Problemas inesperados, puertas que se cierran, gente que se marcha, y la pregunta que resuena en nuestros corazones siempre es la misma: ¿por qué me pasa esto? Si alguna vez has sentido que todo ha perdido su significado, este video es para ti. Hoy escucharás una historia verdadera y profundamente transformadora, una historia que demuestra claramente que nada en nuestras vidas es casualidad. Que incluso las pérdidas, los momentos de silencio, el dolor y los retrasos tienen un propósito oculto. Al observar hasta el final, verás tus propios desafíos desde una perspectiva diferente, con más fuerza, más fe y más claridad sobre el camino que recorres. Piensa en esto: ¿estás luchando con algo que no entiendes? ¿Te sientes cansado, perdido o cuestionando lo que Dios tiene reservado para tu vida? Quédate aquí. Esta historia podría ser justo la respuesta que estabas esperando. La vida tiene momentos que nos destrozan por dentro, momentos en los que todo en lo que creíamos parece derrumbarse de golpe. Quizás ya lo hayas sentido, la sensación de que nada tiene sentido, de que Dios guarda silencio, de que las puertas se te cierran. Pero ¿y si te dijera que detrás de cada dolor hay un propósito oculto? ¿Un propósito que solo se revela en el momento oportuno? Hoy escucharás la historia de Isabela. Una mujer que lo perdió todo, y aún así descubrió que la vida nunca dejó de guiarla hacia donde realmente necesitaba estar. Esta no es una historia más, es un espejo. Un recordatorio de que lo que estás experimentando ahora podría ser precisamente lo que transforme tu vida en un futuro próximo. Así que te pregunto, ¿te enfrentas a algo difícil? ¿Una pérdida? ¿Una decepción? ¿Una etapa que parece no tener salida? Quédate conmigo. Porque esta historia podría hacerte ver tu vida de una manera completamente nueva. Isabela siempre fue una de esas personas con luz en la mirada. Era sencilla, trabajadora, soñadora, y creía firmemente que si hacía todo bien, la vida la recompensaría. Trabajaba en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, donde servía café con una sonrisa que, según muchos, podía alegrarle el día a cualquiera. Pero detrás de esa sonrisa, había un deseo oculto: construir algo propio, encontrar un propósito mayor, sentir que su existencia tenía valor más allá de la agotadora rutina. Era hija única, y desde que su madre falleció años atrás, Isabela había cuidado a su padre enfermo con dedicación y amor. Su vida se dividía entre el trabajo, las responsabilidades del hogar y los pequeños momentos de descanso que intentaba llenar de esperanza. Aún así, había algo dentro de ella que exigía más: el deseo de crecer, de transformar su realidad, de finalmente experimentar algo que le acelerara el corazón. Pero, como le sucede a mucha gente buena, el destino a veces elige a los más fuertes para soportar las mayores pruebas. E Isabela no tenía ni idea de que estaba a punto de afrontar la etapa más difícil de su vida. Una etapa que la destrozaría, pero que también sería la puerta secreta hacia el propósito que tanto anhelaba. La vida de Isabela empezó a cambiar una mañana que parecía normal. Se despertó temprano, preparó el café de su padre, se echó la mochila al hombro y salió a trabajar como todos los días. Pero algo era diferente. El cielo, habitualmente iluminado por las primeras sombras del amanecer,
parecía más pesado. Había un extraño silencio en el aire, el tipo de silencio que precede a una tormenta, no afuera, sino dentro del alma. Al llegar a la cafetería, se dio cuenta de que algo andaba mal. El dueño, un caballero amable que siempre la había tratado como a una hija, la llamó para hablar. No podía mirarla a los ojos. Con voz temblorosa, le explicó que la cafetería estaba en quiebra, que los costos habían subido demasiado y que tendría que cerrar en unas semanas. Isabela se quedó paralizada. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Ese trabajo no era solo una fuente de ingresos, era lo que mantenía la casa en funcionamiento, lo que pagaba las medicinas de su padre, era parte de su vida. Pero las dificultades no terminaron ahí. Esa misma semana, la salud del padre de Isabela empeoró repentinamente. Las visitas al hospital se hicieron frecuentes, las facturas se acumularon y lo poco que había ahorrado desapareció rápidamente. Intentó mantener la calma, creyó que todo saldría bien, pero por dentro sentía que se ahogaba. Además, todo lo que intentaba parecía salir mal. Envió currículums, pero nadie respondió. Pidió ayuda, pero las puertas se le cerraron una tras otra. Y, por si fuera poco, empezó a tener problemas con el casero, quien amenazó con subirle el alquiler o quedarse con la propiedad. Fue como si la vida hubiera presionado un botón invisible, desencadenando una serie de golpes que afectaron precisamente los puntos más débiles de su existencia, e Isabela, a pesar de su fuerza, empezó a sentir que tal vez no tenía fuerzas suficientes para soportar todo. Ella aún no lo sabía, pero eso era solo el comienzo. Los días siguientes fueron como una lenta caída en un abismo oscuro. Cuanto más intentaba Isabela levantarse, más parecía hundirla la vida. Se sentía atrapada en un ciclo incesante de pérdidas, una secuencia de acontecimientos que la dejaba sin aliento y le arrebataba cualquier chispa de esperanza. El padre, que antes se mantenía estable a pesar de su enfermedad, ahora apenas podía mantenerse en pie. Las visitas al hospital dejaron de ser ocasionales y se convirtieron en rutinarias. Los médicos hablaban de nuevas pruebas, tratamientos más costosos y posibilidades que atormentaban el corazón de Isabela. Intentó ser fuerte por fuera, pero por dentro se desmoronaba. El cierre de la cafetería llegó demasiado rápido. En tan solo unos días, lo que una vez fue un ambiente lleno de aroma a café recién hecho y risas suaves se convirtió en un lugar vacío, con muebles amontonados y recuerdos flotando en el aire. El último día, mientras recogía sus pertenencias, Isabela sintió un dolor extraño, como si renunciara no solo a un trabajo, sino a una parte de su historia. Las facturas vencidas empezaron a acumularse. Una notificación. Luego otra. Luego dos más. El teléfono sonaba con llamadas de cobro y la bandeja de entrada se llenaba de rechazos de trabajo. Por la noche, Isabela permanecía despierta mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj. Un tiempo que escapaba a su control. A menudo lloraba en voz baja para no preocupar a su padre, quien la llamaba mi guerrera, sin saber que ya no se sentía así. El punto de quiebre llegó un día de lluvia intensa. Al regresar del hospital, empapada, agotada y sintiendo el peso de todo lo vivido, se detuvo en medio de la calle,
demasiado débil para continuar. El mundo parecía indiferente. Los coches pasaban a toda velocidad, la gente corría a resguardo de los paraguas, y ella se sentía invisible, un alma vagando sin rumbo. Isabela cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, pensó, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Qué hice para merecer tanto dolor? En ese momento creyó que nada tenía sentido, y lo que no sabía es que, justo allí, el propósito estaba empezando a tomar forma. Los días se hicieron más pesados, y el mundo de Isabela, que alguna vez había albergado al menos algunos destellos de luz, ahora parecía completamente oscuro. Era como caminar por un túnel sin fin, donde cada paso solo la alejaba más de cualquier esperanza. Todo a su alrededor comenzó a derrumbarse a la vez, demasiado rápido para que pudiera respirar. Su padre, su único consuelo, sufrió un grave deterioro durante la noche. Corrió al hospital desesperada, con los ojos aún llenos de lágrimas de la noche anterior. Al llegar, encontró a médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro, hablando rápido y con expresiones serias. Le ordenaron que esperara afuera. Aquellos fueron los minutos más largos de su vida. Allí, sola en ese pasillo frío, Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía por completo. Su mente repetía, no lo soporto más. No lo soporto. Y por primera vez, no fue solo un pensamiento. Fue una súplica silenciosa de ayuda, un grito ahogado de alguien que había llegado al límite. Cuando finalmente recibió la noticia, se enteró de que su padre necesitaría cuidados intensivos. Más pruebas. Más gastos. Más incertidumbre, y ella sabía que no tenía nada más que ofrecer, ni dinero, ni fuerza, ni coraje. Al salir del hospital, agotada y destrozada, la lluvia volvió a caer. El mundo a su alrededor parecía seguir su curso normal, como si nada importara. Las luces de los coches pasaban a toda velocidad, creando reflejos distorsionados en la acera mojada. Y allí, en medio del frío y el ruido de la ciudad, Isabela simplemente se detuvo. Fue en ese momento que sintió el peso de todo acumulado sobre sus hombros, el desempleo, las facturas, el miedo, la soledad, la enfermedad del padre, la sensación de estar olvidado por Dios. Se arrodilló en la acera, la lluvia se mezcló con sus lágrimas y dejó escapar un susurro entrecortado, Dios, si aún tengo algún propósito, por favor, demuéstramelo ahora. Porque no puedo seguir así. Ese fue el punto más bajo de su vida, pero también sería el punto donde todo empezaría a cambiar. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero fue en ese momento, de absoluta entrega, dolor y vulnerabilidad, que ocurrió algo inesperado. Mientras Isabela permanecía arrodillada en la acera, intentando encontrar la fuerza para levantarse, oyó una voz suave a sus espaldas. «Señorita, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Era una señora mayor que sostenía un paraguas azul descolorido. Sus ojos desprendían una dulzura que contrastaba con el caos de la noche. Isabela intentó responder, pero su voz salió débil, temblorosa. La señora no insistió, simplemente se acercó, abrió el paraguas sobre ambas y dijo: «Levántate, hija mía. Nadie está hecho para enfrentar las tormentas solo». Esa frase sencilla e inesperada impactó a Isabela como un rayo de luz.
Fue como si alguien finalmente le hubiera tendido la mano cuando todo parecía perdido. La mujer la ayudó a ponerse de pie y la acompañó a un refugio cercano, una pequeña parada de autobús vacía, iluminada apenas por una luz tenue. Allí, le ofreció un pañuelo y esperó pacientemente a que Isabela pudiera respirar con más tranquilidad. Al percatarse de que la joven estaba más tranquila, la señora sonrió y le dijo algo que Isabela jamás olvidaría. Todo lo que vives ahora, cobrará sentido con el tiempo. La carga que llevas hoy es precisamente lo que te fortalecerá mañana. Isabela, sorprendida, preguntó cómo sabía que estaba pasando por tanto. La mujer respondió: porque he estado donde tú estás. Y aprendí una cosa: Dios nunca quita algo sin preparar algo mayor para ponerlo en su lugar. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Isabela. Por un momento, sintió que no estaba sola, que tal vez todavía había esperanza, aunque fuera pequeña. Cuando la lluvia empezó a amainar, la señora puso su mano sobre su hombro y dijo: vuelve a casa, descansa. Lo que buscas está más cerca de lo que crees. Y antes de que Isabela pudiera agradecerle, la mujer simplemente desapareció, desapareciendo entre las farolas, como si solo hubiera aparecido para entregar ese mensaje. Isabela no sabía, pero ese encuentro marcaría el inicio de un cambio profundo. Esa noche, al llegar a casa, algo dentro de Isabela había cambiado, todavía sutil, casi imperceptiblemente, pero real. Estaba agotada, mojada, asustada, pero una frase de la mujer resonó como un suave estribillo en su mente. Dios nunca quita algo sin preparar algo mayor para poner en su lugar. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que quizás todo esto no era solo un sufrimiento sin sentido. Quizás había una razón oculta, una dirección que aún no podía ver, y esa pequeña chispa de esperanza fue suficiente para mantenerla en marcha. En los días siguientes, empezó a ver su vida de otra manera. Al despertar para cuidar a su padre, se dio cuenta de cuánto la fortalecía ese amor. Al ver las facturas acumuladas, en lugar de desesperación absoluta, sintió una valentía silenciosa que no sabía de dónde provenía. Y, aunque seguía desempleada, decidió enviar currículums con más fe y no solo miedo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una semana después. El hospital citó a Isabela para una reunión sobre el estado de su padre. Estaba preparada para oír lo peor, pero, sorprendentemente, los médicos dijeron que había mostrado una mejoría inesperada. No era una cura, pero sí un avance. Y en ese momento, Isabela sintió que el universo comenzaba a actuar a su favor. De camino a casa, pasó por el mismo lugar donde se había encontrado con la señora del paraguas. La misma calle. La misma acera. La misma farola. Pero ninguna señal de su existencia. Fue entonces cuando ocurrió algo curioso. Isabela vio un pequeño cartel pegado en la pared, uno que nunca había visto. Era sencillo, casi improvisado, pero contenía un mensaje que le provocó escalofríos. Ayudamos a mujeres en crisis, apoyo emocional, orientación y nuevas oportunidades. Y justo debajo, un número de teléfono. Isabela se quedó quieta unos segundos, mirándolo como si fuera una señal directa. ¿Será posible? ¿Y si esa señora hubiera aparecido precisamente para estar allí, ese día, a esa hora, para ver esa señal que siempre había ignorado? Ella anotó el número. Esa noche, antes de irse a dormir, se quedó mirando el papel que tenía en la mano. Sentí miedo, vergüenza, inseguridad, pero también sentí algo nuevo,
una llamada. Y, al cerrar los ojos, la frase volvió a resonar. Lo que estás buscando, está más cerca de lo que crees. El propósito, por fin, comenzaba a revelarse. A la mañana siguiente, Isabela se despertó antes de que sonara el despertador. Había algo diferente en el aire, no era ausencia de problemas, ni una alegría repentina. Era una especie de fuerza silenciosa, como si por fin hubiera encontrado un hilo al que aferrarse después de tantos días de hundimiento. Volvió a mirar el papel con el número escrito. Un simple número de teléfono, pero que parecía contener todo un destino. Con el corazón acelerado, marcó. Al otro lado de la línea, una dulce voz respondió, presentándose como la coordinadora de un grupo de apoyo para mujeres en situación vulnerable. Isabela, avergonzada, solo le contó lo básico: el desempleo, la enfermedad de su padre, dificultades económicas. La coordinadora no le hizo preguntas indiscretas, no la juzgó, no la apuró, simplemente la escuchó, y al final, dijo: no estás sola. Ven a conocernos hoy. Tenemos algo que puede ayudarte. Isabela casi se dio por vencida. Pensó en las cuentas, en su padre, en lo cansada que estaría. Pero decidió irse. Al llegar al lugar, una pequeña casa adaptada como centro comunitario, se dio cuenta de que no era la única que estaba rota por dentro. Había mujeres de diferentes edades, orígenes y cicatrices. Se reunían semanalmente para apoyarse mutuamente, aprender nuevas habilidades y compartir oportunidades laborales, y fue allí, en ese ambiente sencillo y acogedor, donde Isabela encontró algo que hacía tiempo que no sentía, un sentimiento de pertenencia. Una de las voluntarias, al enterarse de que Isabela trabajaba en una cafetería, le presentó un programa de capacitación para la gestión de pequeños negocios. El curso era gratuito y estaba financiado por una institución local. Más que eso, al final del programa, algunos participantes serían seleccionados para recibir microcrédito y comenzar su propio negocio. El corazón de Isabela latía como no lo había hecho en meses. En los días siguientes, se entregó por completo al curso. Estudió mientras su padre descansaba, repasó ejercicios en el autobús y se dedicó con una determinación que ni siquiera sabía que aún poseía, y poco a poco empezó a florecer de nuevo. Ella estaba reconstruyendo su fuerza, su fe y su identidad. El último día del curso, hubo presentaciones de proyectos. Isabela, nerviosa, compartió su idea: abrir una pequeña cafetería comunitaria donde una parte de las ganancias ayudaría a mujeres en situaciones vulnerables, exactamente como le había pasado a ella. Al terminar, recibió un aplauso y una confirmación inesperada: había sido seleccionada para el programa de microcrédito. En ese momento comprendió: cada dolor, cada pérdida, cada lágrima, la estaba conduciendo precisamente a ese propósito. La transformación finalmente se completó. Ahora que has escuchado la historia de Isabela, quiero hacer algo importante, para volver mi mirada hacia ti. Porque tal vez, de alguna manera, su dolor resuena con el tuyo. Así que os pregunto, honestamente, ¿qué dolor estás experimentando ahora mismo? ¿Es un problema financiero, una pérdida, una enfermedad, una decepción inesperada, o quizás es ese cansancio invisible? ¿Ese peso silencioso que te acompaña cada día y nadie lo nota? Sea lo que sea, quiero que entiendas algo profundo: así como la vida de Isabela parecía desmoronarse, quizá la tuya también esté pasando por un periodo en el que nada tiene sentido. Pero ¿qué pasaría si, tal como le pasó a ella, se está planeando algo más grande detrás de escena? ¿Qué pasaría si lo que hoy te hace llorar pudiera ser el camino hacia tu transformación mañana? ¿Qué pasa si el desempleo, el rechazo,
las puertas cerradas, la pérdida, te están llevando exactamente a donde necesitas estar. ¿Qué pasa si tu propósito ya está dentro de ti, solo esperando el momento adecuado para emerger? A menudo lo que duele no es lo que pasa sino el hecho de que no lo entendemos, por qué está sucediendo, pero el dolor no es castigo, el silencio no es abandono, y el retraso no es una negación. Quizás estés viviendo la parte más difícil de tu viaje, quizás estás pasando por tu punto más bajo, tal como le pasó a Isabela, pero es precisamente en estos momentos, cuando todo parece perdido, que comienzan las mayores transformaciones. Es cuando te sientes más débil que Dios comienza a reconstruirte desde dentro, es cuando piensas que se acabó, que algo nuevo empieza a surgir. Así que respira profundamente, mira tu vida con amabilidad, y permítete pensar, ¿qué podría estar preparando Dios para mí en este momento que aún no puedo ver? La historia de Isabela nos recuerda que el dolor no es el final, sino el proceso, y que, incluso cuando todo parezca desmoronarse, el propósito sigue trabajando en silencio, en el momento adecuado y de la manera adecuada. Y tal vez, solo tal vez, este sea el momento en el que tú también comiences a renacer. Y ahora, cuando esta historia llega a su fin, quiero que te lleves contigo la verdad más importante de todas: nada, absolutamente nada de lo que experimentas es en vano, cada lágrima, cada silencio, cada espera. Todo tenía un propósito. Un propósito que quizá aún no puedas ver del todo, pero que se construye paso a paso, tal como ocurrió con el protagonista de esta historia. Si algo dentro de ti se agitó mientras mirabas, si alguna parte de tu alma despertó, entonces quiero extenderte una invitación: comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Cuál fue el momento de tu vida en que te diste cuenta de que Dios estaba obrando, incluso cuando todo parecía desmoronarse? Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para seguir adelante. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete. No por mí, sino porque así ayudas a otras personas a encontrar mensajes como este, mensajes que sanan, fortalecen y renuevan la fe. Que nunca lo olvides, el dolor no es el final, es solo el comienzo de algo más grande. Dios continúa escribiendo tu historia, y aún tendrá capítulos hermosos. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.